Y saludo con mucho gusto a Juan Becerra, periodista, con el cual vamos a platicar este tema de Santiago Nieto. Juan, ¿cómo estás? Jesús, muy contento de saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado, man. No, muchas gracias a ti, mi querido Juan, por estar con nosotros. Oye, pues un tema polémico, un tema espinoso para algunos. Y yo la primera pregunta que te haría, tu primera lectura, ¿fue un error de Santiago Nieto? Híjoles, es una pregunta cuya respuesta es bien complicada, Jesús. Definitivamente, yo creo que a final de cuentas sí es un error, un error el no solo ser austero, sino también parecerlo, porque pues ahí está el señalamiento, ¿no? Que dice, pues no hay que ser solamente, también hay que parecerlo, o hay quien incluso señala que no hay que parecer, hay que serlo de a de veras. Y estamos hablando, Jesús, pues de la salida de un funcionario que es al mismo tiempo una pena, ¿no? Algo lamentable, pero una decisión con coherencia debido a este error que me preguntas si yo creo que existe. Y sí lo hubo, faltó visión, faltó darse cuenta que estamos hablando de una transformación cultural. Y si estamos repitiendo patrones y conductas que nos remiten a los abusos de sexenios anteriores, pues se está cometiendo un gravísimo error. ¿Cómo explicar, mi querido Juan, precisamente caer en un error de esta naturaleza? Para ti, ¿cuál sería el error de Santiago Nieto? ¿No cubrió bien las huellas, digámoslo de esta manera? Ya me mencionabas el tema de la austeridad, pero no lo contempló. Había un antecedente en el caso de César Yáñez, que se presentó, que era un hombre muy cercano al presidente de la República, en ese momento presidente electo. No dimensionó, fue el caso del dinero. ¿En dónde encontramos precisamente esos errores? Pues mira, me parece que en dormirse un poquito en los laureles y en no saber jugar ajedrez político, Jesús, porque el gobierno que hace el presidente López Obrador trae justo como una de sus cartas fuertes y que pues es engrane además de todas las demás, la austeridad. Y bien, por supuesto que se entiende que la austeridad, pues estamos hablando de las dependencias, no es algo que signifique no gastar, sino no gastar de más o en lo que no es estrictamente necesario. Y justo por eso votó en 2018. Y la austeridad pues, representa lo contrario al abuso, al despliegue de recursos, con lujo no solo en lo que ellos se compran, sino con lujo de prepotencia en su utilización. Por ejemplo, desde las camionetas y los ayudantes, las escoltas, los vuelos privados, los restaurantes, los viajes, los gastos de representación, en fin, ya nos la sabemos. Pero la austeridad también debe ir más allá de la operación de la dependencia y me parece que esto es algo que Santiago Nieto no vio, porque te digo que está hablando de una transformación cultural y no es coherente con esta transformación cultural que un funcionario mantenga despliegues de opulencia cuyo mensaje, te repito, nos remite a episodios dolorosos que se normalizaron durante demasiado tiempo en nuestro país. Y digo, si a nosotros los ciudadanos nos molesta ver a un funcionario haciendo gala de lujos, nos queda claro que es de las cosas que al presidente pues me parece que más le enervan. No puede con eso, ni con el excesivo protagonismo histriónico que hemos visto en algunos. Mencionabas el antecedente de César Yáñez. Ahí está clarísimo. Por eso no es de extrañarnos, por más que no lo viéramos venir algunos, lo que sucedió con Santiago Nieto, coherente con una política de austeridad y con una transformación cultural. Y lamentable, porque un gran funcionario que tuvo grandes resultados durante su gestión y que lo hizo de manera impecable y pues a quien pues lamentamos que haya cometido este error, que se hayan dado los hechos. Más, me preguntaste al principio un error, sí un error, pero también se fueron dando muchos hechos fortuitos en lo que podemos recordar como la boda negra de la política mexicana de los últimos años, o si no es que de siempre. Yo no recuerdo que haya sucedido algo así. Es una especie de efecto dominó de sucesos que no se podían calcular, que terminan con por lo menos dos renuncias. La boda de los políticos, mi querido Juan, de los funcionarios públicos, ya no son privadas, ya van más allá de lo banal, de lo superficial que se puede creer o pensar que son este tipo de ceremonias, en donde hay lecturas de los invitados, en donde hay lecturas de los gastos, en donde hay diversos aspectos que se tienen que profundizar. Por supuesto, no solo las bodas, sino los funcionarios públicos pues están en el escrutinio permanente. Y si es una boda privada de un funcionario público, pues ya no es privada, como bien mencionas. Y aquí también se les fue, o sea, no hay duda que las bodas tienen
dos tipos de invitados. No sé si estés de acuerdo conmigo, Jesús. Ujú. Y son los del novio y los de la novia. Y aquí Así es. vimos que los invitados de ambos estaríamos hablando de una simbiosis negativa entre los invitados que traía uno y que traía el otro. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Oye, Juan, el tema del dinero que se encontró, el tema de la ahora también exsecretaria de Turismo, ¿cuál es tu lectura al respecto con ese dinero? Que si lo dio, si no lo dio un empresario de medios, ¿cuál es tu lectura? Me parece muy extraño, no tengo ni idea para qué era el dinero ni de dónde viene, no lo sé, pero me parece muy extraño la confusión durante la declaración o no declaración de estos $35,000. Me parece muy extraño que los llevaran en efectivos en distintos sobres. Me parece muy extraño que fueran para un hospital para gastos médicos en los Estados Unidos, pues cuando ahí te reciben traspasos, transferencias, tarjetas de crédito, de débito. Y me parece muy desafortunado por parte del exsecretario de Turismo de la Ciudad de México que haya cometido el gravísimo error de meterse de esa manera en una foto en la que no se tuvo que haber metido jamás, de haber aceptado el favor de ser invitada a un vuelo en un jet privado por parte del dueño de un medio de comunicación y además también estar acompañada por Alejandro Gou, el productor de teatro, con el cual pues se han celebrado contratos importantes que han tenido que ver con ella. Y esto pues claramente marca ahí un conflicto de interés. Yo no sé si se vaya a investigar, si se tenga que investigar, si se amerita investigar, pero pues ahí deja la duda. Ahí se metió solita ella en la foto y no sé tú qué opines, Jesús, pero el conflicto de interés a mí me parece que está clarísimo. ¿Qué hacía Alejandro Gou con ella en ese avión? Totalmente, dicen por ahí que las cosas, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Oye, finalmente dos preguntas, mi querido Juan. La primera, ¿quién gana con la salida de Santiago Nieto? Ya lo mencionábamos, comete un error, se toma una decisión congruente con un mensaje que ha lanzado el presidente desde un principio, pero a final de cuentas, ¿quiénes ganan con esta salida de Santiago Nieto? A mí me parece que todos perdemos. Todos, absolutamente todos, porque, te repito, un gran funcionario implementó estrategias que atacan a la delincuencia justo donde no solo más les duele, sino en el lugar en el que inhabilita sus operaciones, el dinero, los recursos. A eso van los delincuentes, a hacer dinero, para lo cual se valen de medios al margen de la ley, de la legalidad. Lo que buscan es recursos. Por eso combatirlos exclusivamente con la fuerza, con la violencia, con las balas es estéril e incluso tan criminal en un sentido ético como serían ellos. O sea, matar delincuentes solo va a hacer que sus jefes contraten a más, para lo que se valen de terribles estrategias. En cambio, cortar el suministro de dinero impide que puedan desplegar ese poder que les caracteriza. Y justo eso hizo Santiago Nieto durante su gestión. Logró reducir diversos delitos y desarticular a varias organizaciones criminales. Sus resultados no son desconocidos por nadie. Desde el combate al huachicol, la trata de personas, por mencionar solo algunos, las factureras, ¿qué me dicen? Mención especial con ellos. Y ahora, bueno, pues todos perdemos. Y el presidente López Obrador, bueno, pues me parece que toma una buena decisión al que se designe a Pablo Gómez en este encargo, porque aquí hay que acordarnos que no hay cargos, sino encargos, y no olvidar que su experiencia no solo es legislativa, ¿no? En temas económicos, pues fue de los principales que se opuso al Fobaproa. No sé si lo recuerdas, Claro. al Pemex Gate estuvo detrás del Pemex Gate todo el tiempo. Sí. Y además su lealtad y compromiso con la nación son incuestionables. Y estoy seguro que va a ser un gran equipo y le deseamos toda la fuerza en su encargo. Seguramente va a ser de manera impecable y como Nieto también con grandes resultados, pero todos perdemos con la salida de Santiago Nieto y la oposición también pierde, porque o sea, no me hagas que la oposición pues tampoco quiere un México libre de delincuencia, Claro. o un México al que no le vaya bien, o un México en el que se combatan distintos crímenes como lo estabas haciendo Santiago Nieto. Tampoco les conviene que haya salido. A eso va también el caso de Pablo Gómez, un hombre que lo mencionamos al principio. Yo no le recuerdo ningún escándalo de corrupción a Pablo Gómez. Sí, es un hombre de carácter, un hombre que en muchas ocasiones tiene una forma de expresarse, de manejarse, que puede ser que no le sea simpático a algunos, pero no es un tipo que lo haya señalado de corrupción ni mucho menos. No, imagínate tener un titular de la unidad de inteligencia financiera que le cayera bien a todos y que fuera simpático. Yo creo que no funcionaría. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Es impecable la trayectoria que tiene Pablo Gómez en el sentido de
de su honestidad, en el sentido de su lealtad, de su compromiso por atacar las causas que causan la pobreza o la criminalidad en nuestro país, pero también hay que destacar su enorme habilidad política, su enorme colmillo y la gran inteligencia y cultura que lo caracterizan. Yo creo que lo va a hacer muy bien y que va a ser un muy buen equipo, porque sé que es un hombre que se sabe acompañar de personas brillantes y muy eficaces. Y el chiste muchas veces no es saber, sino saber quién sabe, ¿no? Claro. ¿Crees que se pueda romper de repente este embudo? No sé si coincides conmigo, pero parecía muchas veces este embudo en que Santiago Nieto presentaba casos, presentaba investigaciones y todo se paraba en la Fiscalía General de la República. Incluso se habló mucho de diferencias entre Gertz Manero y Santiago Nieto. ¿Tú crees que Pablo Gómez pueda darle la vuelta a esto? Pues necesitaría una receta para quitarle las reumas al gran elefante que es la Fiscalía. Lo veo complicado, no creo que sea una cuestión de relación interpersonal, sino una cuestión de atender lo que requiere la Fiscalía General de la República para volverse una institución eficiente, apegada a derecho, expedita, y lo veo complicado. Veo que además se necesita una reforma constitucional en materia de impartición de justicia, y pues no creo que esté en las manos exclusivamente de Pablo Gómez poder llevar a cabo una relación más aceitada entre la Unidad de Inteligencia Financiera y una fiscalía que ahí vemos que cuando camina lo hace de manera muy lenta y muchas veces hasta errática. Mi querido Juan Becerra, de verdad ha sido un placer platicar contigo, a todos los amigos por supuesto que te chequen ahí en Twitter, en Capital 21. Yo te mando un fuerte abrazo y gracias por estos minutos. Un gusto, Jesús, abrazo de regreso a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias, hasta pronto. Chao.